Cómo el pensamiento da forma a la materia. Puntos coordenados. Mientras leéis las palabras que encabezan esta página, os dais cuenta que la información que estáis recibiendo no es atributo de las letras que forman las palabras propiamente dichas. La línea impresa no contiene información, transmite información. ¿Dónde está entonces la información que se está transmitiendo si no está al comienzo de esta página? La misma pregunta, por supuesto, se puede aplicar cuando estáis leyendo un periódico o cuando habláis con otra persona. Vuestras palabras en sí mismas comunican información, sentimientos o pensamientos. Obviamente los sentimientos o los pensamientos y las palabras no son la misma cosa. Las letras del encabezamiento de esta página son símbolos y vosotros habéis acordado distintos significados conectados a ellas. Sin ni siquiera pensarlo, dais por sentado que los símbolos, las letras, no son la realidad, la información o pensamiento que intentan comunicar. Ahora, de la misma manera, os estoy diciendo que los objetos son también símbolos que representan una realidad cuyo significado transmite los objetos. Al igual que el pensamiento tampoco está en las letras o en las palabras. La palabra es un método de expresión, también lo son los objetos físicos, pero un medio diferente. Os habéis acostumbrado a la idea de que os expresáis directamente por medio de las palabras. Podéis oíros a vosotros mismos cuando las emitís. Podéis sentir cómo se mueven los músculos de la garganta, y si estáis alerta podéis percibir una multitud de reacciones en vuestro cuerpo, acciones que acompañan a vuestra palabra. Los objetos físicos son el resultado de otro tipo de expresión. Sois vosotros los que lo creáis, de igual manera que creáis con la palabra. No quiero decir que lo creéis solo con vuestras manos, o que lo manufacturéis. Quiero decir que los objetos son consecuencia natural de la evolución de vuestra especie. Son como las palabras. Sin embargo, examinad por un momento el conocimiento que tenéis sobre el habla. Aunque oís las palabras y reconocéis su conveniencia, y aunque puedan expresar más o menos vuestro sentimiento, no son realmente vuestros sentimientos, y hay siempre una brecha entre el pensamiento y su expresión. Vuestra confianza en la palabra comienza a desvanecerse cuando os dais cuenta de que comenzáis una frase y no sabéis exactamente cómo vais a acabarla, o cómo formáis las palabras. No tenéis conocimiento consciente de cómo manipuláis una asombrosa pirámide de símbolos, ni de cómo escogéis precisamente aquellos que necesitáis para expresar cierto pensamiento. Si vamos a eso, tampoco sabéis cómo pensáis. No sabéis cómo traducís el pensamiento, los símbolos que están al comienzo de esta página, o de qué manera los almacenáis, o cómo los hacéis vuestros. Si los mecanismos del habla normal os son tan poco conocidos a nivel consciente, no resulta sorprendente que seáis igualmente inconscientes de otras tareas más complicadas que también realizáis, tales como la constante creación de vuestro entorno físico, como método de comunicación y expresión. Solo desde ese punto de vista se puede entender la verdadera naturaleza de la materia física. Únicamente comprendiendo la naturaleza de esta constante expresión de pensamientos y deseos, no solo mediante la palabra, sino mediante objetos físicos, podéis daros cuenta de vuestra verdadera independencia, de las circunstancias, el tiempo y el entorno. Bien, es fácil ver el hecho de que traducir los sentimientos en palabras, expresiones del cuerpo o gestos, pero no resulta tan fácil darse cuenta de que sois vosotros los que formáis vuestro cuerpo físico, con el mismo poco esfuerzo e inconsciencia con que traducir los sentimientos a símbolos que luego transformáis en palabras. Estoy seguro de que habéis oído con anterioridad la expresión de que el entorno expresa la personalidad particular del individuo. Os digo que esta es una verdad literal y no simbólica. Las letras del comienzo de esta página solo tienen la realidad de la tinta y el papel. La información que contiene es invisible. Este libro en sí mismo como objeto es solo tinta y papel, un portador de información. Podéis quizás arguir que el libro fue fabricado físicamente y no emergió rápidamente del cráneo de Rubur ya impreso y encuadernado, y vosotros, por vuestra parte, tuvisteis que pedir prestado el libro o comprarlo, así que podéis pensar. Desde luego, no soy yo quien crea el libro como creo mis palabras. Pero antes de que hayamos terminado, veremos que básicamente hablando, cada uno de vosotros crea el libro que tiene en sus manos, y que la totalidad de vuestro entorno físico brota naturalmente de vuestra mente interna, como brotan las palabras de vuestros labios.
y que el hombre da forma a los objetos físicos tan inconscientemente y automáticamente como se produce su respiración. Sigamos con nuestro libro. Los aspectos peculiares y particulares de vuestro mundo físico dependen de vuestra existencia y del enfoque que tengáis en él. El universo físico no contiene, por ejemplo, objetos físicos con solidez, anchura y profundidad. Para aquellos cuya existencia no transcurre en su interior, otros tipos de conciencia coexisten dentro del mismo espacio que ocupa vuestro mundo. Ellas no pueden percibir vuestros objetos físicos, ya que su realidad se compone de una estructura de camuflaje distinta. Vosotros no las percibís, y normalmente ellas no os perciben tampoco a vosotros. Esta es, sin embargo, una afirmación general, ya que varios puntos de vuestras realidades pueden coincidir, y de hecho coinciden por así decirlo. A estos puntos no se les reconoce como tales, pero son puntos de los que vosotros podéis llamar doble realidad, que contienen un gran potencial de energía. Verdaderamente son puntos de coordenadas, donde convergen las realidades. Existen puntos de coordenadas principales matemáticamente puros, fuentes de energía fantástica y puntos coordenados subordinados, muy vastos en número. Existen 4 puntos de coordenadas absolutas que interceptan todas las realidades. Estos puntos de coordenadas actúan como canales a través de los cuales fluye la energía, y son como timbres o caminos invisibles que van de una realidad a otra. También actúan como transformadores y suministran mucha de la energía generadora, que hace que la creación sea continua. Hablando en vuestros términos, vuestro espacio está lleno de estos puntos subordinados, que son muy importantes. Como veréis más adelante, puede que os permitan transformar los pensamientos y emociones en materia física. Cuando un pensamiento o emoción alcanza cierta intensidad, atrae automáticamente el poder de uno de estos puntos subordinados y queda, por consiguiente, altamente cargado y en cierto modo magnificado, aunque no en tamaño. Estos puntos afectan a lo que vosotros llamáis tiempo y también espacio. Existen, sin embargo, ciertos puntos en el tiempo y en el espacio, usando vuestros términos otra vez, que son más favorables que otros, donde tanto las ideas como la materia reciben una carga más alta. Hablando prácticamente, esto significa que los edificios tienen ahí mayor duración, y que allí las ideas unidas a una forma resultan prácticamente eternas. Las pirámides, por ejemplo, son uno de los casos en que ocurre esto. Estos puntos de coordenadas absolutas, principales o subordinadas representan acumulaciones o vestigios de energía pura, extremadamente pequeños, si pensáis en función del tamaño, más que cualquiera de las partículas que conocen vuestros científicos, pero compuestos de pura energía. Pero incluso esta energía debe ser activada. Permanece dormida si esto no se hace y no puede ser activada físicamente. He aquí algunas pistas que os podrían servir de ayuda, o quizás a los matemáticos. Hay una minúscula alteración de la fuerza de la gravedad en la vecindad de todos esos puntos, incluso en la de los subordinados, y todas las llamadas leyes físicas sufren, hasta cierto punto, una oscilación en su vecindad. Los puntos subordinados también sirven, en cierta manera, como soporte, como intensificaciones estructurales dentro del invisible tejido de energía que conforman todas las realidades y todas las manifestaciones, sean solo vestigios o acumulaciones de pura energía. Existe una gran diferencia entre la cantidad de energía disponible en los diversos puntos subordinados y entre los puntos principales y los absolutos. Por lo tanto, estos son puntos de energía concentrada. Los puntos subordinados son mucho más comunes y, hablando de manera práctica, afectan a vuestras ocupaciones diarias. Hay lugares que son mejores que otros para construir casas o estructuras, puntos en los que la salud y la vitalidad resultan fortalecidas, donde, si las demás condiciones son iguales, las plantas crecerán y florecerán, y donde parecerán encontrarse todas las condiciones benéficas. Algunas personas son capaces de sentir esos lugares instintivamente. Ello ocurre dentro de ciertos ángulos formados por puntos coordenados. Obviamente, los puntos no son físicos, es decir, no son visibles aunque puedan determinarse matemáticamente, pero se los puede sentir como energía intensificada. En cualquier habitación
hay áreas particulares en que las plantas crecerán más efectivamente que en otras, suponiendo que ambas áreas contengan todos los requisitos necesarios como la luz. Todo vuestro espacio está impregnado de estos puntos coordenados, lo que da lugar a que se formen ciertos ángulos invisibles. Para simplificar, algunos ángulos están más en las afueras que otros y serán menos favorables a todas las condiciones de crecimiento y actividad. Cuando hablemos de estos ángulos los vamos a trazar como tridimensionales, aunque por supuesto son multidimensionales. Dado la naturaleza de estos ángulos, no es el tema principal de mi libro. No es posible explicarlos extensamente aquí. En ciertos momentos parecen ser más fuertes que en otros, aunque estas diferencias no tienen nada que ver con la naturaleza de los puntos coordenados, ni con las del tiempo. Hay otros elementos que los afectan, pero no necesitamos preocuparnos por ellos ahora. Los puntos de energía concentrada se activan por medio de intensidades emocionales, que están perfectamente dentro de vuestro alcance normal. Vuestros propios sentimientos y emociones activan estas coordenadas, aunque no las conozcáis. Por consiguiente, se añade una mayor cantidad de energía a ese pensamiento o sentimiento original, y se acelera su proyección hacia la materia física, independientemente de la naturaleza del sentido. En otras palabras, estos puntos son como generadores invisibles de energía que se activan cuando un pensamiento o un sentimiento emocional con la suficiente intensidad entra en contacto con ellos. Una vez estos puntos intensifican la causa, que los activa de una manera bastante neutra. Ahora bien, simplificando, la experiencia subjetiva de una conciencia se expresa automáticamente como unidades de energía electromagnéticas, las cuales existen por debajo del alcance de la materia física. Son, si así lo preferís, partículas incipientes que aún no han emergido la materia. Estas unidades son emanaciones naturales de todos los tipos de conciencia. Son formaciones invisibles que resultan de la reacción de cualquier tipo de estímulo. Normalmente no están aisladas, sino que se unen obedeciendo ciertas leyes y cambian tanto su forma como su pulsación. Su duración depende de la intensidad original que encierran, es decir, de la intensidad del pensamiento, la emoción, los estímulos o la reacción originales que las originó. Simplificando otra vez, os digo que en ciertas condiciones pueden llegar a condensarse en forma de materia aquellas unidades electromagnéticas que tengan la suficiente intensidad. Activan automáticamente los puntos coordenados subordinados de los que he hablado. Por lo tanto, estas se aceleran y se condensan en materia mucho más rápido, hablando en nuestros términos que las unidades de menor intensidad. A estas unidades las moléculas les parecerían tan grandes como planetas. Los átomos, moléculas, planetas y estas unidades de energía electromagnética son simplemente manifestaciones diferentes de los mismos principios que permiten la existencia a estas unidades. Es solo vuestra posición relativa, vuestro enfoque dentro de un espacio y un tiempo aparentes, lo que las hace parecer tan improbables. Cada pensamiento o emoción, por lo tanto, existe como una unidad de energía electromagnética, o como una combinación de ellas en ciertas condiciones, y con la ayuda de los puntos subordinados frecuentemente emergen los componentes básicos de la materia física. Esta aparición como materia física ocurre como resultado neutro, independiente de la naturaleza del pensamiento o emoción dados. Las imágenes mentales acompañadas de una emoción intensa son por lo tanto un anteproyecto a partir del cual aparecerán, hablando en vuestros términos, los correspondientes objetos, condiciones o acontecimientos físicos. La intensidad de un sentimiento, pensamiento o imagen mental es, por consiguiente, el elemento importante que determina su posterior materialización física. La intensidad es el núcleo sobre el que se forman las unidades de energía electromagnética. Cuanto más intenso sea el núcleo, más rápida será la materialización física. Esto se aplica independientemente de que la imagen mental sea de terror o de gozo. Bien, aquí tenemos un problema importante. Si vuestra configuración mental es muy intensa y tenéis imágenes mentales muy vívidas y de fuerte carga emocional, esas imágenes originarán muy rápidamente acontecimientos físicos.
Igualmente, si sois de naturaleza muy pesimista, dados a pensamientos y sentimientos de desastres en potencia, estos pensamientos se reproducirán con bastante fidelidad en vuestra experiencia. Cuanto más intensa sea vuestra imaginación, más importante será, por ello, que seáis conscientes de los métodos a través de los cuales la experiencia interna se convierte en realidad física. Vuestros pensamientos y emociones comienzan el proceso de realización física en el momento de su concepción. Si resulta que vivís en un área donde la concentración de puntos coordenados es fuerte, una de esas áreas de las que os he hablado que son inusitablemente propicias, parecerá que estáis inundados por enfermedades y desgracias. Si es esa la naturaleza de vuestros pensamientos, ya que todo pensamiento es así de fértil en vuestro entorno. Por otro lado, si vuestros pensamientos y experiencias subjetivas están lo bastante equilibrados, son optimistas y creativos de una manera constructiva, entonces os parecerá que habéis sido beneficiados por una suerte inusitada, ya que vuestras placenteras suposiciones se volverán rápidamente verdad. En vuestro país, Estados Unidos, la costa oeste, parte de la costa este, Utah, los Grandes Lagos, el área de Chicago, el área de Minneapolis y algunas otras áreas suroccidentales están en esos sectores de excelente actividad coordenada. La materialización ocurrirá muy rápidamente y por lo tanto el potencial, tanto constructivo como destructivo, es muy alto. Ahora bien, estos puntos coordenados activan por sí mismos el comportamiento de los átomos y las moléculas, al igual que, por ejemplo, el Sol ayuda al crecimiento de las plantas. Las coordenadas activan el comportamiento generador de átomos y moléculas y amplían en gran manera su capacidad de cooperación, es decir, su tendencia a agruparse en organizaciones y grupos estructurales. Los puntos coordenados magnifican o intensifican el comportamiento, la espontaneidad latente inherente a la materia física. Actúan como generadores psíquicos, impulsando de forma física lo que aún no es físico. Bien, este no es un libro técnico, de modo que este no es el momento o el lugar para hablar extensamente de la acción, el comportamiento o los efectos de estos puntos coordenados, ni tampoco de las unidades de energía electromagnética. Esas emanaciones naturales de la conciencia de las que os he hablado. Sin embargo, quiero que se sepa que los pensamientos y emociones se transforman en materia física mediante métodos muy definidos y por el medio de leyes bastante válidas, a pesar de que pueden ser desconocidas en el presente. En otras partes del material SET se explicarán esos procesos claramente para aquellos que deseen ahondar en el tema o aquellos que estén interesados desde el punto de vista científico. Aquí solo tratamos estos puntos porque tocan directamente el aspecto multidimensional de la personalidad. Ellos os permiten materializar ciertas experiencias subjetivas dentro de la realidad tridimensional. Antes de dejar este tema, sin embargo, permitidme recordaros que las emanaciones aparecen en distintos grados en toda conciencia, y no únicamente la vuestra. Esto incluye también a la conciencia celular, de tal manera que una red invisible de unidades electromagnéticas impregna totalmente vuestra atmósfera, y sobre esta tela de araña y a partir de ella se forman partículas de materia física. Se podría escribir un libro completo sobre esta materia. La información sobre la localización de los puntos coordenados principales y absolutos, por ejemplo, sería muy ventajosa. Estáis muy orgullosos de vuestra tecnología y de vuestra producción de artículos duraderos, de edificios, de carreteras, aunque muchos de ellos sean insignificantes si los compara a ciertas estructuras del pasado. Una verdadera comprensión de la manera en que una idea se convierte en materia física desembocaría en una renovación total de vuestra llamada tecnología moderna, y en edificios, carreteras y otras estructuras que sobrevivirán a aquellas que tenéis ahora. En cambio, mientras se haga caso omiso de la realidad psíquica de la materia, no podéis usar eficazmente esos métodos que existen, ni tampoco beneficiaros de ellos. No podéis comprender la realidad psíquica, que es el verdadero impulso de vuestra existencia física, a no ser que primero comprendáis vuestra propia realidad psíquica y vuestra independencia de las leyes físicas. Por lo tanto, mi primer objetivo es haceros comprender la identidad interna de la que formáis parte
y liberados de algunos de los lastres intelectuales y supersticiosos que os impiden reconocer vuestro potencial y las libertades que os son propias. Quizás entonces podríais empezar a aprender las distintas maneras en las que se puede usar la libertad.